La tertulia de Eusko Ikaskuntza en Herri Ratia. Egunon, buenos días, bienvenidos a una nueva cita, la última ya de este curso con las tertulias de Eusko Ikaskuntza que volverán después ya en septiembre. Hoy la iglesia de San Martín de Forua es nuestro destino. El otoño pasado nos daba una grata sorpresa al ser la reveladora de nuestro pasado en parte. Una remodelación trajo un descubrimiento que ahora nos da luz en muchos aspectos. Son muchas las personas que trabajan en las excavaciones y en este programa de hoy vamos a conocer la magnitud y la importancia de estos nuevos descubrimientos, de estos hallazgos. Para hablar sobre este tema, pues como siempre traemos a tres amigos que entienden y mucho sobre el asunto. Por una parte vamos a saludar a Antoni Iturbe, que es jefe del Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya. Buenos días, Antoni. Recibimos también a Igor Duñabeitia, que es alcalde de Forua. Buenos días. Y por último damos la bienvenida a Mikel Unzueta, que es arqueólogo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos ya todos. Vamos a un poco a situarnos, ¿no? ¿Dónde está el origen de lo que hoy es un hallazgo? ¿Qué es lo que ocurrió en esta iglesia de San Martín? ¿Por qué se excavó allí? Bueno, pues todo empieza a raíz de las obras de reforma de la iglesia, y una de las primeras fases de dichas obras era de renovar el suelo. Y según la ley de patrimonio, pues todo aquel suelo que se eleva o se tiende a modificar, pues está obligado a hacer los estudios y las prospecciones correspondientes de lo que hay en su suelo. Y a partir de ahí, pues estudio tras estudio, excavación tras excavación, día tras día, pues ha aparecido lo que hoy pues se menciona como la necrópolis más importante en cuanto a la identificación o definición de todo el proceso del pasado hasta la actualidad de hoy en día, ¿no? Hace mucho que no se levantaba tanto el suelo, por lo tanto, ¿no? Que no se pues sí, debe ser siglos. Siglos y siglos. ¿No? La iglesia de San Martín, no sé, para situar un poquito a nuestros oyentes, ¿dónde está situada? ¿Qué estilo de iglesia es? Bueno, la iglesia, la verdad es que está en una situación, ubicada en un sitio, pues en lo que es en el alto o la colina de Forua. Forua no es un valle, sino que, su desarrollo y desarrollos pues alrededor de la iglesia, y que también se ubica pues la casa cural y el ayuntamiento. Diríamos que geográficamente es como una montaña, una colina, una pequeña colina, y que realmente está ubicado lo que es en el centro, ¿no? En la cúpula de esa colina, con orientación pues a todos los puntos, ¿no? Realmente pues ya en cuestiones técnicas de de qué estilo, pues lo que es propio es que lo que está ahora pues del estilo gótico, pero previamente pues hubo otros templos y pues ya yo creo que aquí hay gente mucho más preparada, más técnica, y que tiene unos conocimientos mucho más profundos y exhaustivos de de todo lo que ha aparecido y hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Sí, desde la Diputación Foral de Vizcaya y el Departamento de Cultura, tenemos una relación con el Obispado de colaboración. Entonces, una de las iglesias en las que el año 2005 empezamos a trabajar era la de San Martín de Tours de Forua, ¿no? Ya anteriormente era previsible que la iglesia tuviera restos interesantes, teniendo en cuenta que justo en la parte trasera, en lo que es detrás de la cabecera de la iglesia, está lo que era el asentamiento de época romana, ¿no? Entonces sí que desde la Diputación y en colaboración tanto con el Obispado como con el Ayuntamiento de Forua entendimos que había que hacer un esfuerzo importante, y si no estoy equivocado creo que se han acometido 3 fases, en las que luego Mikel nos podrá dar detalles más técnicos y más exhaustivos, ¿no? Una primera fase de sondeos en los que ya parecía que los primeros resultados preveían que hubiera cosas interesantes, pero quizá no tanto como lo que finalmente se está descubriendo, ¿no? Entonces nos queda creo que una última fase, que será la cuarta, donde básicamente se intervendrá en la parte central, y pues con esta fase esperemos que todo lo que es
la excavación de la iglesia de San Martín pues nos dé ya datos definitivos en la medida en que se puedan, y que esa secuencia histórica que puede venir desde época romana pues hasta la actualidad, pues toda esa secuencia en toda su extensión, pues hagamos una lectura completa y que nos dé luz sobre el estilo de población, las costumbres y bueno, pues otra serie de datos que se están analizando, ¿no? También destacaría que en esta excavación hubo interés, y así se hizo, en incluir un forense que estudiara pues todos los restos humanos que aparecían, y bueno, entendiendo que ya una vez hacer este esfuerzo que era interesante de mayor conocimiento de parte de nuestra historia y sobre todo pues de la historia de Forua, Urdaibai, pues que fuera lo más completo posible, ¿no? Y en esas estamos, y si no me equivoco creo que la última fase, estamos a la más Miquel, creo que arrancaba hoy, si no me equivoco, ¿no? Sí. La última fase, que ahora iremos con ella, pero supongo que a raíz de estos descubrimientos, que aunque quizás se preveían, el final de esa remodelación de la iglesia se va a retrasar bastante, ¿no? Sí, es que sí. No sé si luego la iglesia se seguirá utilizando como tal, o ahora mismo no lo permiten las... Esperemos que sí. No, sí. Sí que hay un retraso, pero bueno, entendemos que es un retraso absolutamente justificado, ¿no? Cuando se intervienen en actividades de estas es difícil prever el 100%, ¿no? Yo diría que en un porcentaje es previsible, ¿no? Se puede intuir. Lo que pasa es que ya se intuía que se iba a encontrar algo, pero en realidad el objetivo no era encontrarlo, ¿no? No, el objetivo en principio era ver esa iglesia qué datos nos daba, ¿no? Otra cosa es que quizá la sorpresa ha sido que la secuencia es realmente interesante, ¿no? Y abarca pues un periodo histórico largo y rico, ¿no? En cuanto a las estructuras y a templos que han existido, y bueno, pues prácticamente se montan unos encima de otros, y bueno, yo creo que para los estudiosos es un sitio magnífico, ¿no? Aparte que hasta ahora ya lo era, pero lo era quizá más volcado en lo que es el asentamiento de época romana, ¿no? ¿Y de dinero? Estamos hablando de mucho dinero a la hora de acometer esta excavación. Hombre, lo de mucho y poco es relativo, ¿no? Yo entendería que es mucho dinero si los resultados no hubieran sido interesantes, ¿no? Pero en este caso te diría que no ha sido excesivo, viendo los resultados que se han obtenido y que se van a obtener, ¿no? En esta última fase, lo que nos va a dar un informe y una investigación que yo creo que va a dar mucho juego y mucha luz en algunas dudas y en algunos aspectos que bueno, que hasta ahora históricamente no están tan claros ni tan definidos, ¿no? Las excavaciones comenzaban en otoño, ¿no? Si no me equivoco. Eso es, en noviembre. En noviembre. ¿Y cuándo se produce ese primer hallazgo que anima un poco a...? Bueno, de partida ya salíamos con información privilegiada, porque llevábamos 22 años excavando en el yacimiento romano de Forua, y sabíamos que se tenía que ascender por la parte superior de la colina, por debajo de la iglesia. Entonces eso ya estaba ahí como un precedente. También había otro precedente que aparece citado por Iturriza, un historiador de finales del siglo XVIII, que existió un templo anterior del siglo XII en ese sitio. El edificio actual es del XVI, entonces otro dato más. El edificio actual del XVI fue construido en tiempo de reyes católicos y casi prácticamente no ha sido modificado hasta hoy, el día de hoy. Ese es otro dato más interesante, porque indica que lo que esté debajo del edificio está bien conservado. Y así lo hemos encontrado, bastante bien conservado. Lo que ocurre es que nosotros hemos encontrado, vamos a decir que el libro vuelto boca abajo, y hemos encontrado la contraportada. Ahora hemos levantado la tarima, que es esa contraportada, y todas las páginas que hay debajo hay que ir pasándolas de una por una y leyéndolas una por una. ¿Qué ocurre? Que algunas de las páginas que se han escrito dañando otras anteriores. Eso pasa mucho en arqueología. Si haces una necrópolis sobre otra necrópolis anterior, los últimos muertos dañan los anteriores, y los anteriores han dañado el templo que estaba debajo de la iglesia actual, de tal manera que tienes una secuencia de agujeros, vamos a decir, nosotros llamamos interfaces de agujeros, es decir, que son sepulturas, agujeros de poste, fondos de casas, todo sumado uno sobre otro físicamente, que el arqueólogo lo que tiene que hacer es poner el espacio entre ellos para poder después restituir las formas. Esa sería la lectura. ¿Qué es lo que hay debajo de San Martín? Bueno, el templo actual es un templo gótico renacentista, templo de reyes católicos.
13.500. Casi no se ha modificado ese templo. Solo se ha hecho una modificación en el siglo XIX y no ha afectado más que las estructuras soportantes o las columnas. Sí que hay debajo dos necrópolis que pertenecen a ese templo. Una, la originaria del templo, de reyes católicos desde el siglo XV hasta aproximadamente mediados del XVIII, que es una necrópolis que se extendía excavada en el suelo por toda la iglesia, en hiladas, y después, a mediados del XVIII, en tiempos de Carlos III aproximadamente, se reestructura toda la iglesia y se urbaniza la necrópolis interna, poniendo a los muertos en líneas y en filas. Esa es la cajonera, las cajoneras que se ven hoy en día todavía, y que se van a ver durante el próximo mes y medio de excavación, que va a continuar. Eso corresponde al templo que tenemos actualmente. Al retirar eso, encontramos que existe otro templo anterior, del que solo quedan los fosos de cimentación, las zanjas de cimentación y algún trozo de muro, con una necrópolis asociada. Es un templo que sería gótico, no ya gótico renacentista, sería 100 años anterior al que vemos actualmente, con su necrópolis. Bueno, pues al retirar ese templo también, esa necrópolis, sale evidencias de otra necrópolis que sería románica y el restos de un templo prerrománico. Ya estaríamos en el siglo IX, X después de Cristo. Y al retirar eso siguen saliendo necrópolis que pueden ser ya alto medievales, siglo VI, VII, VIII, y un edificio romano debajo. Del edificio romano sabemos muy poco porque es lo menos excavado hasta el momento. Dentro de un mes y medio podremos dar más detalles de él. Es un edificio que por el tipo de estructura no parece que corresponda a una estructura de habitación, a una casa. Puede ser almacenes, un edificio público, otro templo, etcétera. Pero hasta dentro de un par de meses no podemos. ¿Cuánto hay que excavar para llegar a ese punto? Pues en longitud, en espesor, en profundidad, en metro y medio. ¿Tan solo metro y medio? Tan solo metro y medio. Ese es el problema, porque por ejemplo, las últimas sepulturas que se han abierto, las más recientes, han bajado casi 60 o 70 centímetros, cortando todo lo anterior, sepulturas, edificios, etcétera. Entonces, al final, cuando más excavas hacia abajo, menos estrato original encuentras más huecos de lo que viene desde arriba. Pero un metro y medio, sí. Ahora mucha gente que nos oiga y diga, pero bueno, ¿y cómo en tan poco espacio, no? Un arqueólogo puede saber de qué época data, qué tipo de... ¿no? Pues es difícil de comprender, por lo menos para los que no somos entendidos. Pero es como cuando vamos al médico y no lo entendemos, ¿no? Fue algo parecido. Sí, es cuestión de oficio. La arqueología es un 80% oficio y quizás un 20% intuición. Entonces, es seguir bien el método. El método arqueológico es tipológico, básicamente. Es decir, esto se parece a esto, pues es de la misma época. Esto tiene este tipo de letra, pues es de este periodo. Ese es el método. Y después, la cronología. Las cronologías pueden ser relativas. Lo que está... todo hay que matizarlo, ¿no? Pero lo que está más arriba es más reciente, lo que está más abajo es más antiguo, y después absolutas. Para eso están los métodos de datación del carbono 14. Entonces eso nos da unas fechas bastante precisas. Supongo que los forenses también hacen un trabajo importante, ¿no? Muchísimo. Sobre todo en una necrópolis son imprescindibles. Un forense se planta delante del esqueleto del individuo. Ten en cuenta que nosotros prácticamente no encontramos más que la osamenta. Ni ajuares, telas, ni... Bueno, en algún caso sí que ha salido alguna mata de pelo y algún zapato y alguna cosa de estas, pero los muertos más recientes. En cuanto pasas del siglo XV para atrás, hacia abajo, no encuentras nada más que la osamenta. Entonces, esa es toda la información, que es mucha, de la que tienes que tirar. Y ahí puedes saber, aparte del sexo y la edad del difunto, puedes saber enfermedades que ha tenido, enfermedades que no le han llevado a la tumba, pero que las ha tenido durante su vida. También puedes saber las enfermedades que le ha llevado a la tumba o la herida que le ha llevado a la tumba. Y todo eso se recoge antes de sumar el esqueleto del suelo. Una vez que lo sumas, lo único que tienes son huesos. Mientras que está en el suelo, lo que tienes es el individuo con su postura definitiva. Entonces es muy importante. Y para el pueblo supongo que también muy importante. No sé si ni la Diputación o el alcalde mismamente se esperaban una secuencia tan completa, ¿no? Hombre, la verdad es que no lo esperábamos y bueno, y a la vista de lo que ha estado saliendo, pues sí, decir y comunicar y agradecer sobre todo
pues a la vista de lo que ha ido apareciendo y en base al convenio pues, que antes ha mencionado pues Andoni Iturbe, convenio o la relación que tienen con el obispado, Diputación y el obispado, pues ha hecho de que bueno pues se indague, se estudie y que tengamos ahora pues a mencionar y a comentar pues todos estos datos, ¿no? Lo que sí quisiera es comunicar que bueno pues que no solo se conlleva a momentos de disfrute, inauguración o evento protocolario pues cuando se hace alguna obra, sino que bueno pues para nosotros, y en este sentido pues así lo veo, que es un tema también pues muy importante, gratificante, el hecho de que bueno pues aparezca nuestra historia de Forua, que ha estado sepultada ahí, conservada ante el desconocimiento por todos los antepasados nuestros y que ahora pues ha aparecido. Entonces pues todo esto, toda esta información que tenemos y que estamos valorando y que lo estamos pues presentándolo a todo aquel que quiera venir a visitar, pues es gracias pues al esfuerzo y a la motivación y el interés y la posición de la Diputación Foral de Vizcaya. No sé si la gente del pueblo cómo se lo ha tomado. Bien, nada. No sé a dónde van los fieles ahora. Todos sorprendidos. Hombre, afortunadamente es un municipio con un nivel de sentimiento de lo que es el cristianismo y el catolicismo pues muy elevado, muy creyente en euskera sinismen handikoak, y eso ha hecho que no solo haya una iglesia, están allí el convento de los padres franciscanos con su capilla, así como tenemos 3 ermitas. Entonces bueno, espacios para lo que es la propia actividad del culto, pues hasta la fecha no tenemos problemas. Pero bueno, la gente contenta supongo con el Ayapo, ¿no? Sí, esta manera también de conocerse a sí mismo. Sí, bueno, la verdad es que día a día está abierto, mañana y tarde con un guía, todo ello pues organizado desde el Departamento de Cultura de Diputación, y desde el Ayuntamiento lo que hemos hecho es reservar y promover pues la difusión, el conocimiento a todos los vecinos mediante la reserva de unos días especiales concretos que ya hemos realizado, hemos transcurrido también esa fase, y diríamos que un 35-40% de los vecinos ha asistido, se ha motivado, se ha interesado en conocer lo que es la realidad pues que está ahí aparente, ¿no? A partir de estas excavaciones, no sé si se puede hablar de la historia de Forua o también se puede un poquito englobar a Vizcaya, ¿no? Es una de las secuencias históricas más importantes, ¿no? Yo creo que si no es la más importante de las que se han hallado. Eso va por periodos. Entonces, por ejemplo, una de las más importantes que hay del periodo prehistórico está en Santimamiñe, por la cueva de Santimamiñe. Coge miles de años, pero claro, es lo normal para un depósito en cueva. Para depósitos al aire libre el asunto es más complicado. Es decir, a partir de época romana prácticamente no hay secuencias casi continuas de sedimentación antrópica, de estratos formados por el hombre. Aquí tenemos aproximadamente 1000 o 1200 años de estratos medievales, cristianos medievales, y después el resto hasta el año 0, hasta la llegada de Roma aquí, con 400 años de mundo romano. Quizás haya un hiato ahí entre el siglo IV y el siglo VI en el que no tengamos nada, pero está sin comprobar, Probablemente haya algo también, pero habría que datarlo. Eso para los historiadores significa tener una especie de escala, de cuerda, de escalera para descender del presente con tipologías de casas, ajuares de cerámica, es decir, ahora empezamos a saber, en el siglo IX tenemos este tipo de cerámica, en el siglo II este tipo de cerámica. Eso lo sabíamos con unidades salteadas en el tiempo. En un sitio salía del 9, en otro sitio salía del siglo II, ahora sale todo en el mismo sitio. Y es, como ha dicho Igor, una secuencia que no solo nos ayuda a vestir de Forua, la historia de Forua, sino por extensión la historia del Cantábrico Oriental, con Santa María la Real de Zarauz y alguna otra pequeña iglesia que hay por ahí,
San Martín de Fina, tenemos las primeras escaleras para viajar por estos 2000 años. Ahora hay que hacerlas útiles, hay que analizar bien todo, comprobar ADNs y todas estas historias. La comunidad de arqueólogos en general, no sé si ha mostrado interés no sé qué tipo de repercusión ha tenido. Bueno, están todo el mundo esperando. Claro, estamos en un proceso de excavación todavía, y teniendo en cuenta que todavía les quedan por lo menos 2 meses de trabajo de campo y al menos otros 2 de memoria de excavación, no podremos tener los resultados pues hasta principios del año que viene, posiblemente. En ese momento se darán públicos los resultados. De todos modos, los análisis antropológicos, los análisis de ADN y todo este tipo de análisis que lleva tiempo, sobre todo análisis de polen, de carbono 14, nos retrasarán por lo menos hasta finales de 2007 poder editar algo sobre el edificio y sobre las necrópolis internas. Pero bueno, ya podemos hablar de algo. Hasta este momento tenemos secuencias muy partidas en el espacio y en el tiempo. Hemos hablado de lo que se ha encontrado, pero no de las conclusiones que se puede sacar de ahí, es decir, cómo era ese entorno del siglo V aproximadamente hasta hoy, qué tipo de gente vivía. No sé si se puede adelantar algo, ya sé que los resultados todavía van a tardar. El tipo de gente es muy complicado. El tipo de casas, quiero decir. Sí, se puede adelantar. Se puede adelantar todo lo relacionado a los 5 primeros siglos, porque ya estaba excavado en el poblado romano de Forma, y esto forma parte. Después, ten en cuenta que durante el periodo medieval el principal edificio de una comunidad es el templo. Entonces aquí van apareciendo necrópolis y templos de casi 1200 años, por un periodo de 1200 años, es decir, se puede decir bastante. Pero, por ejemplo, una de las secuencias más interesantes es la genética, ahora que está tan de moda el estudio de ADN. Podríamos hacer un análisis del ADN de los restos más antiguos e intentar comprobar el seguimiento que hay en la actualidad, por ejemplo, en Forma. No hay que tener grandes esperanzas de encontrar seguimiento, es decir, este individuo es pariente de este individuo, porque el trasiego de gentes, aunque parece mentira, ha sido mucho. Pero bueno, en algunos lugares se ha dado de relaciones de niveles paleolíticos con gente actual, en Inglaterra, exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué no? No se podría ocurrir. Tendría que pasar todo el pueblo por las pruebas, ¿no? Claro, voluntariamente, claro. Bueno, no estaría mal. No sé si en Vizcaya tenemos otras excavaciones de esta importancia que nos permiten también completar la de Forma. No sé cómo andamos en este tipo de hallazgos. Bueno, Miquel ha comentado, quizá yo creo que San Martín de Fina puede ser una de las excavaciones interesantes que también arroje información. Lo que ocurre es que quizá Forua es más conocido que San Martín de Fina, ¿no? Por lo menos en las últimas épocas, ¿no? Siendo San Martín de Fina importante, pues quizá no tiene la repercusión que ha tenido Forua, aunque también es verdad que desde el departamento estamos en contactos con el propio ayuntamiento de Basauri, pues para también, bueno, pues darle el valor que creemos que tiene que tener, ¿no? O sea, que una cosa no quita para la otra, ¿no? Nuestro objetivo está claro, que es el territorio histórico de Vizcaya, y bueno, pues Forua es uno de los puntos importantes en Vizcaya, y bueno, pero también entendemos que San Martín debe tener su repercusión y su difusión, y bueno, pues estamos trabajando ya con el ayuntamiento de Basauri de aquí a un par de años, esperemos tener algo. Ahora comienza, como decíamos, esta misma semana la cuarta fase ya de la excavación, una cuarta fase que va a analizar lo más viejo, ¿no? O lo más antiguo que se ha encontrado. ¿O no? No exactamente, sí y no. Se ha excavado hasta el momento 1/3 de la iglesia, un poco más de 1/3 de superficie de la iglesia, y se ha excavado la parte delantera y la parte trasera, evitando precisamente las cajoneras de la última necrópolis, porque ahí hay muchísimo trabajo de sumación de cadáveres, de esqueletos. Eso se ha dejado al final, intentando evitarlo. Si era suficiente con los datos de la cabecera y de la parte trasera, no hubiésemos tocado eso, porque supone mucho trabajo, y son muertos de los últimos 150 años, para llegar a lo que realmente es más antiguo, que está debajo, no más interesante, sino más antiguo. Entonces no es más interesante una información más antigua, no necesariamente. Cada época tiene su información, y no podemos prescindir de la del 19 por ir a buscar
la del 12, por ejemplo. Bueno, todo son páginas del mismo libro. No podemos arrancar el último capítulo por querer leer los primeros. En esta etapa lo que se va a hacer es excavar la parte central de la iglesia, el 50% de la iglesia. Y en ello va todas las cajoneras neoclásicas, que son estas. Y después, debajo de esto está la necrópolis medieval, el templo prerrománico y parte del templo gótico también, y lo romano que hay debajo. Es un viaje de 2000 años, desde la tarima hasta la roca base, del monte. Supongo que los profesionales que están en ello están también emocionados, ¿no? Sí, lo que Tiene pasa que ser importante trabajar ahí. es muy interesante, muy interesante. Además se aprende mucho siempre que lo que estás estudiando es nuevo, porque te obliga a hacerte preguntas y buscar respuestas. Si vas de una forma mecánica sobre temas que ya conoces, muchas veces lo haces de una forma mecánica. Aquí los problemas hay que resolverlos día a día, porque te encuentras con cosas que normalmente no encuentras en otro sitio y en posiciones muy complicadas, con daños de cimentaciones sobre necrópolis más antiguas, etcétera. Es muy interesante. Son excavaciones tan costosas como vemos en la tele, casi con cucharitas. Eso es un tópico. Una excavación se puede hacer muy bien con una excavadora para unos estratos y hace falta usar la cucharita, pero el bisturí en otros estratos. Eso depende de lo que tengas que hacer. ¿Cuánta gente hay trabajando en Forua ahora mismo? Pues en este momento están 8 personas y el forense. No tienen vacaciones, ¿no? Por lo que veo. Este año no. No hay vacaciones. Por cierto que como decimos también, Forua ha organizado visitas. Yo no sé si la gente de fuera del pueblo también puede acceder o se molesta a los arqueólogos, a los profesionales. ¿Cómo se va a habilitar eso este verano? Bueno, desde verano, ya lleva funcionando desde hace un mes, que lo ha programado y lo ha promocionado el Departamento de Cultura de Diputación Foral de Vizcaya, en la que, además se comunicó, se hizo una inauguración y nada, pues mañana y tarde hay una guía arqueóloga que expone mediante filminas y in situ inclusive, y abierto a todo el que desea, simplemente llamando al Museo Euskal Herria que está en Guernica, y nada, hacer la reserva oportuna y por grupos la asistencia. Cuesta pensar, ¿no? Con la magnitud de todo este montaje, ¿no? Cuesta pensar en qué ocurrirá con la iglesia de San Martín en el futuro. ¿Se va a vaciar? Es decir, luego cómo se cierra y se vuelve